Sombras de Latinoamérica aborda hechos y narrativas reales que incluyen descripciones de violencia, crímenes y otros temas perturbadores. Se recomienda discreción al escuchar. Cada episodio es fruto de una investigación exhaustiva. Cabe acotar que no somos profesionales de la salud mental, por ende no intentamos diagnosticar ni etiquetar a nadie. Las historias presentadas en este podcast tienen fines educativos y narrativos que no buscan bajo ninguna circunstancia glorificar la violencia. En la Ciudad de México, a principios de los años 2000, las abuelas cerraban sus puertas con miedo. Un rumor recorría las calles. Alguien estaba cazando a las más vulnerables. Una sombra recorre las calles. No es un hombre disfrazado como pensaban los policías, sino una mujer con la fuerza de una luchadora y el silencio de una depredadora. Ella es Juana Barraza. En el cuadrilátero, la dama del silencio. En los periódicos, la mataviejitas. Sus víctimas fueron mujeres que cargaban la memoria de generaciones. Las estrangulaba con cordones, bufandas, cables, objetos tan comunes como los hogares que habitaban. Luego las robaba y abandonaba la escena del crimen sin levantar sospechas. Y mientras las campanas vuelven a sonar, México comprende. El monstruo que temían llevaba rostro de mujer. Aquí empieza el análisis, el que duele, el que explica no solo cómo mató a Barraza, sino cómo el sistema la dejó hacerlo. Sean bienvenidos a Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Soy Irina Prieto Maroa y en este podcast nos dedicamos a desentrañar los crímenes que han estremecido a nuestra región. Juana Dayanara Barraza Sampeiro nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyocán, Hidalgo, México. Su madre era una persona alcohólica. Su padre la abandonó cuando ésta tenía poco tiempo de haber nacido. Y su padrastro fue una persona machista que no le permitió asistir a la escuela ni salir a la calle, ya que consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Durante su infancia y parte de su adolescencia, Juana Barraza fue la encargada del cuidado de sus medios hermanos, de los quehaceres del hogar y también fue el objeto del maltrato físico y verbal por parte de su madre. La teoría del apego, desarrollada por Bowlby y Ainsworth, explica cómo los primeros vínculos afectivos, especialmente con los cuidadores primarios, moldean la manera en que una persona regula sus emociones, interpreta la seguridad o la amenaza, se relaciona con otros y responde al abandono, al rechazo o a la negligencia. En términos simples, cuando falta un vínculo seguro en la infancia, pueden aparecer dificultades para confiar, empatizar y manejar emociones intensas. En el caso de Juana, la literatura nos muestra elementos compatibles con un apego desorganizado, un resentimiento profundo hacia figuras maternas y una necesidad de control en sus relaciones. En definitiva, el trauma no determina el crimen, pero sí que moldea la forma en que una persona interpreta el mundo y a quienes lo habitan.
Según su propio relato, cuando Juana tenía 16 años, su madre la intercambió por unas cervezas a un hombre que abusó de ella repetidamente y la dejó embarazada de su primer hijo. Aunque logró escapar con ayuda de su padrastro, la herida de ese evento marcó a Juana para siempre. Desde la teoría de las relaciones objetales desarrolladas por Melanie Klein, Donald Winnicott, Ronald Fairbairn, entre otros, este tipo de experiencias no solo dejan trauma, sino que configuran la forma en que el mundo interno se organiza. Cuando la figura materna es vivida como dañina, impredecible o traicionera, el niño internaliza un objeto persecutorio, una representación emocional que permanece activa en la vida adulta. Ese objeto no desaparece, se proyecta, se repite, se intenta dominar. En el caso de Barraza, varias lecturas criminológicas sugieren que las mujeres mayores podían funcionar como un eco simbólico de esa madre que la entregó y la abandonó. Desde esta perspectiva, los crímenes no serían solo actos de violencia, sino intentos distorsionados de expulsar o controlar ese objeto interno que la acompañaba desde la infancia. No porque las víctimas fueran su madre, sino porque encarnaban, aunque fuera de manera simbólica, la herida que nunca cicatrizó. A finales de los años 90 empiezan a aparecer ancianas asesinadas en sus propios hogares. Al principio los casos parecen aislados, pero una sombra comienza a repetirse. Mujeres mayores, solas, estranguladas con objetos cotidianos. La herida de la infancia de Juana Barraza empieza a manifestarse en el patrón. Las víctimas eran ancianas con rutinas previsibles, poca protección y una vida cotidiana fácilmente observable. Barraza entraba con engaños, ofreciéndose como ayudante o trabajadora social. La teoría de las actividades rutinarias explica esta convergencia: un agresor motivado, un blanco vulnerable y la ausencia de guardianes capaces. Lawrence Cohen y Marcus Felson lo resumieron así: el crimen ocurre cuando un delincuente motivado encuentra un blanco adecuado y sin guardianes presentes. Las rutinas de estas mujeres, es decir, horarios fijos, puertas abiertas y confianza en desconocidos, se convirtieron en vulnerabilidad, y Barraza supo leer ese vacío. Las mujeres mayores que vivían solas no fueron seleccionadas al azar, eran accesibles, confiadas y no protegidas. Juana operaba exactamente en ese espacio donde la oportunidad y la vulnerabilidad se cruzan. El 17 de noviembre de 2003 se registra un asesinato cuyas características y modus operandi eran aterradoramente similares a otros 8 casos que podían rastrearse hasta 1998. Para entonces, la sombra de un asesino serial ya empezaba a cernirse sobre la Ciudad de México, pero las autoridades se mostraron reticentes, casi incrédulas, ante la posibilidad de que algo así estuviera ocurriendo tan cerca de ellos. Esa negación institucional, ese rechazo a nombrar lo que estaba frente a sus ojos, permitió que la Mataviejitas continuara con su carrera homicida. Para Shaw y McKay, cuando el entorno social pierde su capacidad de regular comportamientos y proteger a sus miembros, se abren las puertas para la criminalidad. La teoría de la desorganización social explica que el crimen no surge simplemente de la maldad individual, sino de contextos donde las redes comunitarias se han roto, donde las instituciones fallan y donde la vigilancia informal desaparece. Y en estos espacios, los mismos donde vivían muchas de las víctimas de la Mataviejitas,
Juana Barraza encontró el terreno fértil, no porque fuera invisible, sino porque nadie estaba mirando. La desorganización social sostiene que el crimen florece en comunidades marcadas por pobreza estructural, alta movilidad residencial, debilitamiento de las comunidades, instituciones locales frágiles, falta de vigilancia informal y desconfianza hacia la policía. Ese era el paisaje urbano donde operaba Barraza, un entorno donde la vulnerabilidad no era accidente, sino una condición estructural. Pero la desorganización social no es solo comunitaria, también es institucional. Cuando las instituciones fallan, el crimen se vuelve más fácil de cometer y más difícil de investigar. En este caso, las instituciones locales estaban debilitadas, la policía no tenía recursos, las fiscalías estaban sobrecargadas y no existía coordinación entre delegaciones. No había bases de datos unificadas. Y a esto tenemos que sumarle la desconfianza hacia la policía, especialmente entre adultos mayores, miedo a denunciar, desconfianza hacia las autoridades, normalización de la inseguridad cotidiana, un sistema fragmentado, instituciones debilitadas, comunidades sin apoyo. Este fue el terreno donde la Mataviejitas pudo actuar durante años sin que alguien reconociera al patrón. El modus operandi de Juana Barraza era sorprendentemente estable. Actuaba sola, elegía víctimas vulnerables, no tenía relación previa con ninguna de ellas, ni buscaba un beneficio económico claro. Su patrón encajaba con el perfil clásico del asesino serial descrito por el Dr. Steven Egger. Además, mostraba rasgos de una agresora organizada, pues tenía periodos de enfriamiento de 1 a 5 meses, planificación, control de la escena y una rutina laboral estable. Los fines de semana vendía palomitas afuera de la Arena Coliseo, el mismo lugar donde años atrás había luchado como la Dama del Silencio. Pero para entender cómo actuaba y por qué siempre regresaba a ciertas zonas, necesitamos mirar la teoría del círculo de David Cantor. Cantor, profesor de la Universidad de Liverpool, sostiene que los criminales dibujan mapas invisibles con sus crímenes. Cada delito es un punto y juntos forman un patrón. A partir de esa idea, desarrolló una técnica de perfilación geográfica conocida como la teoría del círculo. La lógica es simple y poderosa. Si se colocan en un mapa todos los delitos atribuidos a un mismo agresor y se identifican los puntos más alejados entre sí, se puede trazar un círculo usando esa distancia como diámetro. Con alta probabilidad, el criminal vive dentro de ese círculo o trabaja dentro del mismo, en su zona de mayor familiaridad. Según esta teoría, Barraza actuaba como una merodeadora. No viajaba a grandes distancias, no se desplazaba a zonas desconocidas, no buscaba nuevos territorios, merodeaba. Acechaba dentro de su zona de confort, colonias que conocía, rutas que había caminado durante años, espacios donde se sentía segura. Sus crímenes formaban una circunferencia imaginaria que dejaba en el centro su propio territorio emocional y geográfico. El mapa no solo mostraba dónde mataba, mostraba dónde trabajaba, dónde se movía sin llamar la atención. La teoría del círculo no solo predice un punto en el mapa, revela la psicología del espacio, y en el caso de Barraza, ese espacio era pequeño, íntimo, cotidiano, un territorio que conocía tan bien que podía matar sin llamar la atención. La corrupción policial y la desigualdad urbana fueron el terreno fértil, pero el apodo El Matavejitas convirtió el miedo en espectáculo.
La teoría del etiquetado explica cómo una sociedad puede ritualizar el terror, transformando a una persona en un símbolo cultural que eclipsa los hechos. Para Howard Baker, la desviación no es el acto, sino el nombre que la sociedad le da, y en este caso, la etiqueta no solo describió, creó una narrativa. Con una palabra, un titular, un prejuicio, se puede moldear una investigación. Cuando una institución adopta una etiqueta, esa etiqueta se vuelve más fuerte que la evidencia y la policía busca lo que la confirma, ignora lo que la contradice y la prensa la amplifica hasta convertirla en sentido común. Cuando una etiqueta se vuelve más poderosa que los hechos, la justicia deja de ser un proceso y se convierte en una ficción. Algunos científicos que estuvieron involucrados en la investigación terminaron validando la etiqueta equivocada, dándole un aura de legitimidad a un prejuicio. La teoría del etiquetado advierte que cuando una etiqueta proviene de una autoridad se vuelve más rígida, más resistente al cambio y más peligrosa, porque deja de solo ser un estigma y se convierte en verdad oficial. Esa verdad produjo víctimas colaterales. La policía detuvo mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas queers, hombres afeminados y personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque encajaban en la etiqueta, no en la evidencia. El sistema empezó a fabricar culpables para sostener una historia que ya había decidido creer. Uno de esos detenidos fue Mario Tablas, arrestado sin pruebas sólidas solo porque su apariencia y su vulnerabilidad social encajaban en la narrativa. Tablas murió en prisión. Su muerte es el recordatorio más brutal de lo que ocurre cuando una etiqueta sustituye a la investigación. No solo se cometen errores, se destruyen vidas. Mientras tanto, la verdadera responsable caminaba por las mismas calles donde había matado, no porque fuera invisible, sino porque no encajaba en la historia que el sistema había construido. Durante los hechos hubo testigos, retratos hablados y diligencias que se acercaban bastante a su fisionomía real, pero aún así las detenciones fueron incorrectas. La captura de Araceli Vázquez García, a quien se le acreditó un homicidio sin pruebas suficientes, muestra que aunque las autoridades imaginaban a un hombre, tampoco habían descartado completamente la idea de que fuese una mujer, siempre que encajara en la etiqueta. Cuando la etiqueta domina, la evidencia se vuelve irrelevante y la justicia una ficción. Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, fue encontrada estrangulada en su departamento de la colonia Montezuma. Barraza había intentado huir, pero fue capturada en el acto. La sombra que había aterrorizado a las abuelas de la Ciudad de México tenía nombre y rostro. Una mujer luchadora, conocida en el ring como la Dama del Silencio. Este crimen marcaría el final de su carrera criminal. Desde los primeros homicidios, la narrativa oficial hablaba de un asesino, un travesti homicida, un hombre disfrazado de mujer. La idea de que una mujer pudiera matar con fuerza, rabia, con brutalidad, simplemente no entraba en el imaginario institucional. Ese sesgo moldeó perfiles, titulares y líneas de investigación. Carol Smart advirtió: el crimen de las mujeres no se entiende si seguimos mirando con los ojos de los hombres. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La policía buscaba un hombre, la prensa describía un hombre, la academia repetía: las mujeres no son violentas. Y mientras tanto, la verdadera responsable caminaba por las mismas calles donde había matado. La evidencia cuenta otra historia.
Una historia donde la violencia femenina existe, es directa, es brutal. Una historia donde Juana Barraza no es una anomalía, sino parte de un patrón que la criminología feminista lleva años intentando visibilizar. Ahí está Aileen Wuornos disparando a quemarropa, Leonarda Cianciulli descuartizando cuerpos, Bella Guns golpeando, mutilando, quemando, Myra Hindley participando activamente en secuestros, agresiones y homicidios, Rosemary West torturando junto a su esposo, Karla Homolka ejerciendo violencia física y sexual sin coacción, todas mujeres, todas violentas, todas borradas por un discurso que insistía en que la violencia era cosa de los hombres, todas borradas de los discursos que prefieren imaginar a la mujer como cuidadora, como víctima, como figura pasiva, incapaz de infligir daño. La criminología feminista nos obliga a mirar este caso con un nuevo enfoque y a reconocer que los patrones del delito no se ajustan a estereotipos y que cuando la investigación se guía por prejuicios, la verdad se vuelve invisible. Este no es un alegato para glorificar la violencia femenina, es un llamado a mirar la realidad sin filtros, a dejar atrás mitos que nos ciegan, a reconocer que la violencia es humana y que cuando negamos esa verdad, dejamos a las víctimas en la oscuridad. Existen numerosas inconsistencias en la investigación que nos permiten suponer que la detención de Juana Barraza fue, en gran parte, cuestión de suerte. Las autoridades declaraban un día que el criminal actuó solo y al día siguiente que tenía un cómplice. Afirmaban que estaba vivo o que se había suicidado, que era uno solo o que tenía imitadores. La narrativa oficial cambiaba más rápido que la evidencia. Y cuando finalmente la capturaron, se justificaron diciendo que el perfil era demasiado similar al de un hombre. Pero la historia criminal está llena de casos que contradicen ese supuesto. La investigación no solo expuso a una asesina, exhibió las grietas de una ciudad entera. El caso de la Mataviejitas nos obliga a mirar de frente a una verdad incómoda. No solo falló la investigación, falló la narrativa, falló la forma en que nombramos al crimen, falló la forma en que imaginamos quién puede ser violento y quién no. La evidencia que se recabó luego de la detención de Barraza era abrumadora. Las huellas, los objetos robados, los testimonios, todo lo que durante años había sido confusión, se volvió de pronto incontestable. La investigación había fallado, pero la realidad no. Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión por 16 homicidios comprobados, aunque se sospecha que fueron más de 40. Pero la ciudad nunca olvidará el nombre que la prensa convirtió en mito, la Mataviejitas. Aún después de su detención, muchas personas siguieron enfrentando las consecuencias de una investigación guiada por prejuicios. Personas que fueron acusadas injustamente, que cargaron con procesos legales interminables, que vivieron, y algunas aún viven, las secuelas de haber sido señaladas por un crimen que no cometieron. El caso se cerró en los tribunales, pero no en la memoria de la ciudad, ni en las vidas que quedaron marcadas por errores que nunca debieron ocurrir. Lamentablemente, esta historia no termina en los tribunales, pues es un espejo de las heridas de México y de América Latina en general. El trauma personal, los prejuicios institucionales, la vulnerabilidad cotidiana y la construcción mediática del miedo. El recuerdo constante de que las sombras de Latinoamérica
no solo se esconden en los criminales, sino en las grietas de nuestra propia sociedad. Muchas gracias por escuchar Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Únete a nuestra comunidad en Instagram, @sombraslatam, y no olvides dejarnos tu reseña y comentario en tu plataforma favorita. Tu voz nos ayuda a crecer y a que más personas encuentren la verdad entre las sombras.